bien. Estamos en contacto con Sebastián Acevedo. ¿Te suena? Algo. Licenciado en Ciencias Políticas, máster en Harvard, consultor en tecnologías emergentes para el BID. Fundó Tecal, una empresa de inteligencia artificial. A ver, te ruego, por favor, esta vez no me digas, hola mami. Hola, Ma, ¿cómo estás? Hola, Seba, ¿cómo estás? Hola, Sebi. ¿Qué dicen, che? Hola, Marcelo, ¿cómo andamos? Pero muy bien, muy bien. Contentos de tenerte acá. Sí, la verdad, un placer. Ay, lo vamos a poder... Ahí te estamos viendo, Uy, viendo. Qué no sé, lindo. me veo muy ancho en mi pantalla. En tu pantalla, pero bueno, no te ¿cómo preocupes. están? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sabes qué? Aprovechando tu llegada a la Argentina, hay un par de temas que nos resultan sumamente interesantes y que están vinculados a la tecnología. Sabés que yo nada del tema. Pero hay un término que es nómadas digitales, que en parte representa tu historia, ¿no? Tenés el perfil de un nómada digital. Explícanos qué es eso. Qué buena pregunta. Bueno, primero gracias, che, gracias por invitarme, qué lindo estar acá después de escucharles en sus múltiples versiones y nada, con todos los programas que tuvieron. Nómadas digitales es la tendencia ahora reciente súper fuerte, de hecho, de un montón de personas que están trabajando conectados remotamente con sus empresas y que mientras aprovechan para viajar y estar en cualquier lado. Como uno no tiene que trabajar en la oficina, bueno, la gente aprovecha para viajar. Y dedicarse unas 8 horas, las horas que sean de trabajo en la semana, y después conocer algún lugar. Pero esta es una tendencia que, bueno, en la pandemia se tomó muchísimo impulso, ¿no? Pero sí. Vos hacías ese trabajo desde mucho antes. Antes de la pandemia, digo, vos y muchísimos compañeros y se manejaban de esa forma, o sea que la tendencia aceleró esto del trabajo remoto, pero venía, ya era una tendencia antes de la pandemia. Sí, creo que hay profesiones que como se prestan especialmente para eso, especialmente si podés trabajar de manera remota y estás en una profesión que típicamente está muy demandada internacionalmente, como por ejemplo hoy si sos programador en Argentina, típicamente vas a estar trabajando para una empresa en el exterior y demás, y posiblemente ganando en divisas, digamos, y teniendo todas esas ventajas. Ahora, la idea del nómada digital es que aprovecha para moverse, viajar, estar en cualquier lado. Mi experiencia particular es que estaba en algún momento en Barcelona, después en las Islas Canarias y demás, y es un poco eso, ¿no? Llevo mi laptop a cualquier lado, me busco un lugar con buen internet, el oxígeno de hoy, para trabajar y listo, y me acomodo. Y por eso la idea del nómada, ¿no? Sí, y si no tenés internet, te vas rápido a buscar un lugar que la tenga, seguramente. Lo más importante de un Airbnb, exacto, se volvió lo más clave. Sí, pero esa es la idea, y hay muchos haciéndolo ahora, sobre todo, bueno, yo justo ahora estaba en Europa y es muy común verte con mucha gente que está viajando y trabajando remoto, disfrutando de por ahí precios más baratos o la temperatura un poco más amigable en algún otro lado. Sí, la pandemia creo que lo único que hizo fue la visibilidad de visibilizar esta posibilidad de trabajo, ¿no? Sí, visibilizarlo y habilitarlo para muchos, que igual ya podían, pero sí que hay muchos que dejó de ser un problema, la gente se abrió un poquito más la cabeza con la oportunidad de trabajar remoto. Yo igual creo que hay muchas tareas que todavía sirve que pasen de manera presencial, pero sí que hay demasiadas que se podían hacer remotas hacia rato, claro, y la pandemia obligó a todo el mundo a probar, ¿no? Qué interesante. Dentro de tu largo y extenso currículum, Seba, está haber fundado una empresa de inteligencia artificial. Y acá viene la pregunta de base. ¿Qué es inteligencia artificial? Uy, qué pregunta. Bueno, y conecta con lo anterior también porque nosotros desde el día 1 éramos remotos. Nosotros nos decimos nativos remotos, porque desde el día 0 todos los empleados, de hecho, de Tecal y todas las personas que nos ayudaron programando, haciendo diseño, cualquier cosa, estaban en cualquier lugar. Pero para ir literalmente desde un australiano, una india, un brasileño, europeos y demás. Pero para ir a tu pregunta de inteligencia artificial, bueno, es una tecnología que
hoy es una herramienta un poco para a partir de los datos encontrar respuestas a preguntas de manera sistemática y que uno pueda automatizar algunas cosas o hacer predicciones muy buenas, típicamente mejores que lo que se hacía antes sin datos, o analizar texto de manera automática, analizar video, analizar sonido de manera automática. Nosotros trabajamos en algo muy particular que es en hacerle un poquito de ingeniería inversa a algunas tareas del cerebro como la memoria y la atención, para poder predecir qué efecto va a tener un contenido visual en la cognición de la audiencia. Básicamente, si esa audiencia va a tender a recordar este contenido o no, o si a qué le va a llamar la atención a alguien que vea esta publicidad, por ejemplo, ¿no? Esas son algunas cosas que nosotros aprendemos a predecir a partir de analizar millones de datos, literalmente. Y eso le sirve a una empresa. Las empresas compran, ¿verdad? Sí, ese producto, o quisiéramos que le compren, a ese producto, y ese producto les sirve ¿para qué, por ejemplo? ¿Para tomar decisiones con respecto a...? Sí, esto en particular, hoy si estás creando contenido, ustedes crean contenido que es de audiovisual, digamos, y trabajan en radio, y ahora también, bueno, se les filma y demás. Pero típicamente, si ustedes estuvieran haciendo una publicidad, por ejemplo, o un corto, una película o lo que fuera, ustedes tendrían todo el tiempo a lo largo del proceso creativo la pregunta de ¿qué impacto vamos a tener cuando la gente lo vea? Y uno se pregunta a la gente, si es una publicidad súper importante, ¿qué le va a llamar la atención a la gente? ¿Dónde pongo mi logo? ¿Dónde pongo mi producto? Y nosotros agregamos un componente cognitivo bastante fundamental, que es qué va a ser recordado por la gente. Entonces, si yo invierto miles de dólares, millones de dólares, depende de el tamaño de la empresa, ¿no?, en publicidad, bueno, más me vale tener un contenido que va a tener impacto en la cabeza de la gente, porque si no va a ser recordado. Y nosotros creemos que la memorabilidad es un proxy a la relevancia de la información, que el cerebro no es tonto, digamos, y que decide guardar información que le es útil. Pero es verdad que el cerebro fue evolucionando en muchísimos años y tiene algunos sesgos. Entonces eso es lo que uno va identificando como, mira, de pronto si tenés esta o esta característica, tu contenido es mucho más memorable y tu publicidad o lo que sea que quieras comunicar va a tener más impacto. Seba, este análisis y este servicio también está directamente relacionado con la Big Data, ¿no? Como para poder hacer la lectura. Exacto. En la historia, eso me lleva un poquito también lo que preguntabas antes de la inteligencia artificial. La historia original de la inteligencia artificial se apoyaba muchísimo más en sistemas de reglas que programadores o investigadores definían, un poco como si sucede esto, entonces hace aquello, ¿no? Y modelándolo de manera muy consciente y muy explícita, ¿no? A los fenómenos. En nuestro caso sería, por ejemplo, si la imagen es muy clara y tiene buenas luces, darle un valor alto a la memorabilidad, ¿no? Como algo que supone que la persona que lo está programando entiende el fenómeno subyacente. Pero la inteligencia artificial moderna no hace eso, y más bien depende de un montón de algoritmos que lo que hacen es entrenarse para aprender patrones. Y lo que hacen es ver datos históricos, en nuestro caso ver datos de diferentes imágenes, con respuestas de cuál fue más recordada y cuál fue menos recordada, y aprende qué se asocia a que algo sea muy recordado. Entonces, la Big Data que vos estabas mencionando es la data de entrenamiento del modelo. Le das muchos datos de cómo funciona algo para que aprenda los patrones que están asociados a lo que querés predecir. Y ahí vos no le decís, mirá, si tiene más luces, si tiene una cara humana, si tiene lo que fuera, no. El modelo aprende solo, digamos, con todo lo que vio en los millones de datos de entrenamiento. Seba, hay más inteligencia artificial de la que suponemos, ¿no?, actualmente en el mundo. Sí. ¿Qué riesgos tiene? ¿Hay riesgos? Muchísimos. Nosotros desde Tecal, de hecho, hicimos una matriz de riesgos de la inteligencia artificial, justamente para ayudar un poco a ordenar la discusión, porque nos parece que por ahí hay mucha preocupación, pero la discusión no está tan ajustada a criterios matemáticos y a criterios técnicos que son súper relevantes. Entonces, riesgos tenés de diferentes fuentes. Tenés algunos que vienen del algoritmo no funcionando muy bien y algunos del lado humano, de la operación o de la intención detrás. Entonces, del lado de los modelos, primero podés tener un modelo que no tiene buen desempeño.
por ejemplo, si tenés un modelo en un coche automático, ¿verdad? Un coche autónomo, tu modelo potencialmente tiene que identificar que tenés una persona adelante, ¿no? Y darse cuenta que tiene que frenar. Un modelo que funciona mal ahí es un modelo que posiblemente le cuesta la vida a alguien, ¿verdad? Entonces Sí. pero ahí es un modelo que no funciona muy bien. Después tenés otro riesgo que es el modelo funciona bien, pero discrimina. Entonces se equivocan más con este tipo de personas que con esta otra. Y esos son los riesgos de los sesgos de discriminación. Por ejemplo, si un modelo que tiene que asignar probabilidades de repago para un crédito y sistemáticamente predice más probabilidad de impago a personas de clase baja o de alguna raza que típicamente está excluida o lo que fuera, o más discriminada. Entonces, si tenés un error sistemático, es decir, te equivocas más con estos que con aquellos, entonces ahí tenés otro riesgo de discriminación, ¿verdad? Si empezás a usar eso para tomar tus decisiones, vas a estar discriminando sistemáticamente a un grupo. Y después tenés los errores los sesgos más humanos, que es, por ejemplo, un modelo que está usado para algo para lo que no fue hecho. Y la gente, típico que esta es una herramienta que la usás mal, digamos, porque fue hecho para otra cosa. Los riesgos éticos, que son, bueno, entrenamos un modelo para algo que en realidad no queremos optimizar como humanidad. Por ejemplo, las armas autónomas. Para mí las armas autónomas son un ejemplo de algo que el modelo... fíjense que son diferentes los problemas. Porque las armas autónomas quizá no tienen sesgos. No se equivocan más sistemáticamente con negros que con blancos. Pero puede ser un modelo que funciona muy bien, muy buen desempeño, ¿no? Pero no queremos hacer inteligencia artificial para eso. Tipo, no queremos mejorar la Totalmente. ¿no? Entonces, esos son un poco los 4 que cubrimos nosotros y que es súper importante tenerlos en mente porque se atacan de manera diferente. El primero que mencioné del carro autónomo se ataca con mejores modelos, más testeados, más datos. El último que mencioné no se ataca con nada de eso, se atacan con principios de operación de la industria, ¿no? Totalmente. Correcto. A ver, contanos de tu periplo personal. ¿Te animás? Algo dijiste. ¿Cómo fue ahora de lo que comentaban de bueno. En tiempos pandémicos. En pandemia. Bueno, yo estaba en Boston. A mí me agarró la pandemia cuando estaba terminando mi maestría, de hecho. Estaba en Harvard, en ese momento en Cambridge, que es la de Massachusetts, la de Estados Unidos. Y cuando pegó la pandemia, ahí no hubo una cuarentena estricta. Pero bueno, por temas personales terminé yéndome a España, aprovechando lo remoto de la empresa que estábamos en ese momento arrancando, y en ese momento nos estábamos dedicando a predecir COVID, de hecho, a predecir infecciones, hospitalizaciones y demás en el territorio. Y bueno, ahí pasaron varios meses. Después de una visita en Argentina me terminé mudando a Canarias, y ahí aproveché la vida del nómada digital, literalmente. Y ahí volvimos al inicio. ¿Cómo? Ahí volvimos al inicio de la charla, digo, cuando empezamos a hablar de nómades digitales. Exacto. Y ahí, bueno, y ahora acabo de volver a Argentina, bueno, con la esperanza de aprovechar tiempo para reconectar con la familia, reconectar con parte del equipo que está acá también. La oportunidad hoy también en términos de precios, Argentina es súper conveniente. Si tenés ingresos que están despegados de los valores argentinos, realmente es un momento muy conveniente para estar en el país. Tal cual, el cambio favorece. Cambio, ¿no? ¿Cómo? El cambio favorece y la TAN está feliz de que el cambio favorezca para que estés acá. Eso también, exactamente. Así que bueno, ahora en Buenos Aires, pero bueno, ya a punto de ir para Santa Fe. Bueno, vengo dando vueltas, ¿no? Tal cual. Seba, un placer haberte tenido aquí en el programa, contar tu experiencia y habilitar un poco el juego a la audiencia y que vaya conociendo también un poco de estas posibilidades que se abren en este nuevo modelo, ¿no?, de vida. Sí. Y te esperamos pronto por aquí por la ciudad y ya nos veremos. Y no te olvides de comer bien, ponerte el saquito, abrigarte, descansar como corresponde y nada, hijo, un beso. Gracias. Bueno, nos vemos, muchas gracias. Un abrazo. Que estés muy bien, nos vemos, chao.